En una fría noche de invierno de 1916, Félix Yusupov se preparaba con ansias para recibir a su invitado a cenar. Si todo salía según lo planeado, su invitado estaría muerto a la mañana, a pesar de que otros 4 ya habían intentado asesinarlo sin éxito. La monarquía rusa se encontraba al borde del colapso y para Yusupov y sus compañeros aristócratas, el místico que había invitado a cenar era el único culpable de todo. ¿Pero quién era y cómo podía ser un simple monje responsable del destino del imperio? Grigori Yefimovich Rasputín comenzó su vida en Siberia. Nació en 1869 en una familia de campesinos. Podría haber vivido en el anonimato en su aldea si no fuera por su conversión a la Iglesia Ortodoxa rusa en la década de 1890. Inspirado por los humildes monjes que vagaban constantemente de un lugar sagrado a otro, pasó años peregrinando por toda Rusia. En sus viajes, las personas se sentían cautivadas por la presencia magnética de Rasputín. Algunos incluso creían que poseía poderes místicos de predicción y sanación. A pesar de su hábito de beber, robos menores y promiscuidad, su reputación como monje se extendió rápidamente más allá de Siberia y llamó la atención tanto de los ciudadanos como del clero ortodoxo. Cuando llegó finalmente a la capital, San Petersburgo, Rasputín hizo uso de su carisma y conexiones para ganarse el favor del consejero espiritual de la familia imperial. En noviembre de 1905, Rasputín fue finalmente presentado al zar Nicolás II. Nicolás y su esposa Alejandra eran devotos de la Iglesia Ortodoxa, así como del misticismo y fuerzas sobrenaturales, por lo que este místico de Siberia los tenía encantados. Fue una época especialmente turbulenta para Rusia y la familia real. La monarquía apenas conservaba su poder tras la Revolución de 1905. Sus conflictos políticos se intensificaron aún más por sus problemas personales. Alexei, el heredero al trono, sufría de una enfermedad sanguínea crónica llamada hemofilia. Cuando Alexei tuvo una crisis de salud en 1912, Rasputín aconsejó a los padres ignorar el tratamiento de los doctores. La salud de Alexei mejoró y esto incrementó la creencia de la familia real en que Rasputín tenía poderes curativos mágicos, lo que le aseguró un lugar privilegiado en la corte real. Actualmente sabemos que los doctores le habían prescrito aspirina, un fármaco que empeora la hemofilia. Tras este incidente, Rasputín hizo una profecía. Si moría o si la familia real lo desprotegía, perderían tanto a su hijo como su corona. Fuera de la familia real, había opiniones diversas sobre Rasputín. Por un lado, los campesinos lo consideraban uno de ellos, pues transmitía sus mensajes a menudo ignorados a la monarquía. Pero los nobles y el clero comenzaron a disgustarse por su presencia, pues Rasputín nunca cesó su escandaloso comportamiento. Además, tenían dudas sobre sus supuestos poderes y creían que estaba corrompiendo a la familia real. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial sabían que la única manera de mantener el orden era eliminar a este farsante. Convencido, Yusupov comenzó a urdir el plan para asesinarlo. Si bien aún se desconocen los detalles, el registro más reconocido sobre cómo sucedió todo son las memorias de Yusupov. Sirvió a Rasputín una serie de postres que creía que contenían cianuro. Pero sin que Yusupov lo supiese, uno de sus cómplices había cambiado de parecer y había reemplazado el veneno por una sustancia inofensiva. Para sorpresa de Yusupov, Rasputín se los comió sin sufrir ningún efecto. Desesperado, le disparó a quemarropa. Pero Rasputín se recuperó, golpeó a su atacante y huyó. Yusupov y sus cómplices lo persiguieron y finalmente lo asesinaron de un disparo en la frente y arrojaron su cuerpo al río Malaya Nevka. Pero, lejos de estabilizar la autoridad de la monarquía, la muerte de Rasputín enfureció a los campesinos. Exactamente como Rasputín había predicho, tras su asesinato se sucedieron las ejecuciones de la familia real. Si la caída de la monarquía rusa se debió a la maldición del monje o fue resultado de décadas de tensiones políticas, es algo que quizá nunca sepamos. TED se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon.
Y no olvides suscribirte a este canal.